con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar este programa de Rumbo Minero que es muy importante porque estamos muy cerca también a la gran feria Expo Mina Perú. Si usted quiere participar de los foros de manera gratuita, hay cupos limitados para lo que es los foros gratuitos. Usted puede entrar a www.expominaperú, www.expominaperú, ingresa y se registra automáticamente gratuitamente hasta que se acaben los cupos gratuitos. Así que inscríbase de una vez. Empezando justamente por este tema, vamos a entrevistar hoy día para que usted pueda saber de qué se tratan un poco los foros que se van a llevar a cabo del 11 al 13 de septiembre en Expo Mina. Vamos a entrevistar a Delia Muñoz, presidenta del foro en Expo Mina, del Foro de Políticas Públicas en Minería. También ella es coordinadora del programa de maestría de solución de conflictos de la Universidad de San Martín. Lo importante, exministra de Justicia también, como todos sabemos, pero lo importante de esto es que el Foro de Políticas Públicas en Minería va a hablar de minería ilegal, va a hablar de cómo ponernos de acuerdo entre los privados y los públicos. Es interesantísimo realmente, César, el foro. Exactamente, Jorge. Y tendremos como segundo invitado a Alberto Farfán, que es especialista en el manejo y solución de conflictos. Hablaremos sobre un tema vigente, que es los problemas que ocurren actualmente en el corredor minero del sur. La ley MAPE, el proyecto del Poder Ejecutivo para la minería artesanal informal, y es un tema que vamos a profundizar con Alberto de todas maneras en el programa. Al final del programa haremos los comentarios pertinentes, por supuesto, también, César, de lo que está pasando con Petroperú. Ciertamente. Así es que ahora vamos a ver las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Hannan Metals Limited comenzó un estudio geofísico de polarización inducida de 79 kilómetros de línea en 5 objetivos de pórfido epitermal en el proyecto Valiente en Perú durante los próximos 2 meses. Las prospecciones tienen como fin refinar los objetivos de perforación y demostrar la escala profundidad de 5 grandes sistemas minerales. El viceministro de Minas, Henry Luna, planteó la necesidad de centralizar el proceso de formalización minera, sugiriendo la creación de un programa que se encargue de esta tarea por un periodo de hasta 5 años. Asimismo, explicó que la formalización minera requiere de un enfoque integral con un presupuesto adecuado y personal capacitado. Bien, nos encontramos ahora con Delia Muñoz. Ella es presidenta del foro que se va a dar en Expo Mina, del Foro Políticas Públicas en Minería 2025-2026, un foro importantísimo para hablar de esas políticas públicas que tanto se necesitan para poder entender entre público y privado, poder sacar adelante el sector minero. Ella también es coordinadora del programa de maestría en solución de conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Además, exministra de Justicia, como todos sabemos. Delia, bienvenida a Rumbo Minero. Buenos días, Jorge, César. Muy amable por convocarme y poder comentar sobre esta bonita experiencia que está haciendo preparar este foro de políticas públicas. Uno de los grandes temas que a veces nos olvidamos es que tenemos que articular entre el sector privado y el sector público. Y tenemos que conocer que cualquier iniciativa privada tiene que enmarcarse dentro de lo que es la ejecución o los objetivos de las políticas públicas, porque ellas son las que van a marcar el actuar de los más diferentes órganos rectores que tenemos en el país respecto de la actividad minera. Ahora, Delia, para hacer una repregunta ahí, es importante lo que dices, este evento, este foro que se vaya a llevar dentro del marco de Expo Mina, del 11 al 13 de septiembre, importantísimo porque a veces pasa que la comunicación entre privado para entender al público y el público para entender al privado en el sector minero no es tan buena. Y este tipo de foros ayudan a que ambas partes se entiendan, ¿no? Claro, hemos diseñado el foro con 5 personas muy interesantes en el mundo minero que te van a dar una perspectiva desde las más diferentes áreas en las que tiene que desenvolverse quien quiere hacer actividad minera, la congresal, la del Poder Ejecutivo, la de un académico,
la de una persona que tiene una experiencia con el trabajo práctico en la actualidad en el sector privado y un minero extranjero. Entonces vamos a poder tener esa mixtura de visiones respecto de temas comunes. Es bueno mencionar a estas personalidades, Delia, como son el ingeniero Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, Segundo Quirós, que congresista de la República que ha presidido la Comisión de Energía y Minas también del Parlamento Nacional. Hablamos de Carlos Adriancén, un destacado economista, catedrático universitario, y finalmente Guillermo Chino, que en algún momento ha ocupado el viceministerio de Minas y actualmente también gerencia importantes empresas mineras. Lo importante también es ver cómo se puede lograr el objetivo de una política pública que tenga una base de consenso, ¿no? Bien decía Jorge, estas son oportunidades en las que es necesario fijar esas líneas a tu criterio y anticipando lo que se va a poder colocar sobre la mesa en este importante foro. ¿Cuáles serían las líneas de consenso que se puedan alcanzar? Mira, el congresista Segundo Quirós continúa al frente de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso. Entonces, eso es importante porque vamos a tener a una persona que ya conoce el funcionamiento del sector y la necesidad que existe de dar o de no dar, en muchos casos, regulación sobre cierta materia. Es importante que quien está llevando la representación popular y la voz política también conozca cuáles son los requerimientos, las necesidades y las expectativas del sector privado. Él va a trabajar el tema sobre el impulso que corresponde desde el Congreso a la promoción de la actividad minera formal. Las grandes normas que hemos tenido en los últimos tiempos han sido sobre todo para minería artesanal o de minería informal. Entonces es bastante importante este enfoque. Luego vamos a tener al ministro Rómulo Mucho, quien va a hablar sobre un gran tema de actualidad que son los permisos y las autorizaciones. Porque venimos viendo que se habla mucho, por ejemplo, de una ventanilla única, pero en la práctica la ventanilla única solamente es un lugar en el que tú dejas un papel y luego este continúa su propio rumbo. Entonces lo que le hemos pedido al ministro Mucho es que nos explique realmente cuál es el rol del sector energía y minas en todo lo que le llamamos la tramitología. Entonces, una presentación también muy real, muy concreta. Luego va a venir Carlos Adriancén, a quien hemos invitado a este foro en su condición de economista y decano de una escuela de economía, donde hemos pedido que aborde el tema del canon. El tema del canon, concretamente el canon minero, a la par que otros que puedan existir, es un canon sumamente rico. El año pasado se ha entregado 23.000 millones a los más diferentes gobiernos locales o regionales. Ahí quería entrar, perdón que te interrumpa, para que puedas redondear un poco un tema más. En ese canon, lo que estamos teniendo es un problema, que ahí va mi siguiente pregunta, un problema, yo diría grave, porque llega la empresa minera, la población tiene una idea de mejora en infraestructura, ¿no? La empresa minera paga, como tú bien dices, el canon ha mejorado muchísimo, pero de repente no se dan. En el mejor de los casos, tanto los gobiernos regionales como el central, en el mejor de los casos se ejecuta, en el mejor de los casos, el 60%, ¿no? ¿Cómo hacemos, Delia, para poder ejecutar más? Porque la población lo necesita y no solamente es que lo necesite, sino que genera ese fastidio cuando lo que se había prometido no lo cumple el gobierno, pero la empresa minera sí pagó. Así es bastante interesante porque, bueno, con Carlos Adriancén mantengo una amistad por las actividades académicas que realizamos conjuntamente, pero también en la vida universitaria en la que estoy envuelta ahora, vengo llevando a cabo diversas investigaciones sobre la materia. Y una de las que más me fascina es el término económico que implica el canon y cómo vas viendo las deficiencias estatales para ayudar a que los gobiernos locales y a que los gobiernos regionales realmente ejecuten la infraestructura que está prevista, pueda ser ejecutada con estos ingentes recursos que llegan, ¿no? Por ejemplo, mira, las grandes demandas de las comunidades en general cuando llega la industria extractiva suele darse principalmente dos niveles, educación y salud, ¿no? Pero esa es tarea de infraestructura del Estado. Entonces,
Yo creo de que esta va a ser la oportunidad ideal para conversar sobre cómo se está gestionando, para qué se está gestionando y si realmente los recursos del canon están cumpliendo el objetivo de cierre de brechas previsto. Lo que estamos encontrando en las investigaciones es que dinero hay, pero no hay capacidad de ejecución. Lo segundo es que tú entras ya en un análisis más fino y encuentras que las regiones están gastando en educación y en salud, pero para ellos gastar es construir el local. Y hacen un hospital lindísimo. No lo implementan. Pero olvidan que es el Ministerio de Salud el que tiene que poner a los médicos, a las enfermeras. Entonces generas más frustración a veces cuando hay una intervención no coordinada al margen de lo que deben ser las políticas públicas. Entonces yo creo que este es un espacio ideal para conversarlo y para poder ver, ¿no? Y buscar soluciones. Y buscar soluciones. Claro. De repente el aporte de la industria extractiva puede ser brindar los equipos técnicos para que preparen o de repente plantearle al Congreso también el cambio de la forma en que se distribuye el canon. Hoy el día el 40%, por ejemplo, una región tiene 1 millón de canon, 40% se queda en el gobierno regional, el 40% restante va a los gobiernos metropolitanos de la zona y al área de influencia donde está ubicada la industria extractiva queda únicamente el 20%. Entonces, también, ¿qué hace? Por ejemplo, llevemos el ejemplo a Loreto, ¿no? ¿Qué hace el gobierno regional con todo ese dinero cuando lo que tú necesitas es que los gobiernos locales sean los que ejecuten y puedan tener los recursos para cumplir sus objetivos, ¿no? Una política pública ineludible, Delia, es el combate a la minería ilegal. ¿Cómo se va a plantear este tema en el foro? Mira, allí vamos a contar con la presencia de Guillermo Chino, quien ha sido viceministro de Energía y Minas y en la actualidad se encuentra en la práctica privada y está conociendo de muchas buenas experiencias sobre cómo coordinar con la comunidad y también cómo afrontar el tema de la minería ilegal. La minería ilegal para mí es la columna vertebral que tiene que estar presente en todas las intervenciones. En este momento la minería ilegal tiene una presencia muy fuerte y según los propios datos de la Superintendencia de Banca y Seguro, estamos hablando que está moviendo 8.000 millones de soles de dólares en los últimos años. Entonces, eso tiene que ser conversado en cada una de las intervenciones, se tiene que tener esta mirada, porque lo que está depredando el medio ambiente, lo que está depredando a la fuerza laboral es la presencia de la minería ilegal. No se puede trabajar como un ente aislado. La minería ilegal es en este momento la gran fuente no solamente de contaminación ambiental, sino de corrupción. La semana pasada estuve en un evento de PCM y hablaban que en Apurímac, en esta zona nueva donde se ha comenzado a trabajar con minería ilegal, un minero ilegal gana entre 60.000 a 80.000 soles diarios, ¿no? Entonces, la minería ilegal es fuente de corrupción y fuente de muchos delitos y tiene que estar presente. De acuerdo. Delia, muchísimas gracias. La verdad que el foro suena muy bien. Gracias también por la participación en el foro y por toda la organización. Estaremos ahí para escuchar este interesantísimo foro y esperamos ya vernos en Expomina. Muchas gracias por la invitación y agradecer también la convocatoria porque realmente está siendo muy retador organizar todo este foro, ¿no? Muchas gracias. Ya saben, www.expominaperú.com, www.expominaperú.com, se inscriben, tenemos cupos libres, pero limitados. Hay que inscribirse ya para este foro y los 12 foros que tenemos en Expomina de diversos temas, pero ya vemos que Delia nos ha contado de este foro tan importante. Adelante, Gaby, con información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfish Las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIC.
el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. ¡Qué rico! Sé parte del evento minero del año, Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la cooperación económica Asia-Pacífico, APEC, en Expomina 2024 representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá a destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperú.com. Invierta bien, invierta con los líderes.